mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Hello everyone, thank you for watching once again. This is the perfect opportunity before the preaching to take a time to come back and thank God for all that He does. We should be worshiping and we should be praying to Him. In the book of Jeremiah, chapter 29, verse 12, it says, "In those days when you pray, I will listen." Prayer is a way for us to communicate with God, but it can mean something different for everyone. During these times, prayer has been a comfort for everyone,
and it is something that we can rely on. And we have the comfort of knowing that God is listening to us and He's responding to what we say. But there's people that should know that prayer isn't all the same. There are so many different ways to pray and talk to God. When I pray to God, I have a conversation with Him. I want a relationship with God that's normal. I want knowing that I talk to God every day to be something that's normal, because it should be normalized. It should be something that is regular into our lives. And I know that when I talk to God, I know that He listens. And that when He speaks to me, I will be listening too. In the book of Philippians, chapter 4, verse 6, it says, "Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done." In this verse, it's not just telling us that prayer is something that we ask God for what we want and need, but it's also something that we go to Him to thank Him. You know, we should be thanking God the second that we wake up, because He's the reason that we wake up. God has given us life and love. God has given us reason to keep going. God should be thanked every single day. So why should we not thank Him? Why should we not give thanks to someone that gave us life? God wants us to pray. God wants us to call out to Him. It is our connection with Him. So let's take this time to thank God and pray to God. Father God, thank You for all that You do. Thank You because not only do You listen to when I speak, but You also reply back to us. We know that You are there for us. We know that when we call out Your name, You're going to be there for us. We know that no matter what, You haven't left our side. Through the good times and through the bad times, You have been there. And that we thank You not only during the good times, but also the bad times, because they give us lessons. They give us a relationship with You, God. Thank You for giving us a relationship with You, God. Thank You for giving us life. Thank You for love. Thank You for family and friends. Thank You for giving us reason to wake up. Thank You for giving us a reason to keep going. Thank You for letting us worship You. Thank You for letting us sing and dance for You, God. That we continue to look for You and seek You, God. That we let You take control of our lives, because we know that You are the one and only Almighty. Thank You, God, for everything that You do. Thank You because we know that You are our Father. In the name of Jesus, Lord, we call out to You. We call out to You and we thank You. We thank You for the opportunity to come back to You, Lord, to go back to church, to Your home, Lord, because that is where we can pray to You, God. That's where we can praise You and worship You, God, where we can feel Your Holy Spirit together as a family. Thank You, Lord, that during this whole time You haven't forgotten about us and that we haven't forgotten about You. In the name of Jesus, amen. Dios de toda fuerza y poder, a Ti sea la gloria, a Ti sea la honra. Los cielos y la tierra podrán ver al Rey resucitado, a Cristo exaltado. Entregamos nuestra adoración que fluye desde el interior, que se escuche en toda nación Tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor
Muy buenas noches. Gracias por permitirnos nuevamente ingresar a sus hogares. Gracias porque hoy desde nuestra casa, desde nuestro hogar, estamos nuevamente llevando un mensaje que ha sido de edificación para muchas personas. Por eso desde nuestro hogar en Chía somos Maribel y Ricardo Sierra, pastores de la iglesia Misión Familia en este municipio de Colombia. Damos un saludo a todas las personas que se están conectando, a las iglesias hermanas, a la iglesia Misión Familia en Tampa y a la iglesia Misión Familia en Bogotá. Le damos la bienvenida. Nuevamente, gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de esta transmisión de Facebook y YouTube. Agradecemos su presencia y que nos estén acompañando. Continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de la resolución de conflictos y es para nosotros motivo de alegría poder seguir llevando este mensaje. Bienvenidos, esperamos que siga siendo de edificación y que la palabra del Señor sirva para seguir construyendo hogares saludables. Es la intención y es lo que Dios quiere en cada uno de ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta iglesia les ama y sabemos que cuando traemos la palabra del Señor para una situación tan difícil como es la solución de conflictos, es maravilloso poder compartir con ustedes. Bienvenidos nuevamente. Bien, antes de iniciar con nuestro tema de esta noche, vamos a entregarle este espacio, vamos a entregar esta noche, este tiempo, para que sea el Señor que nos acompañe, para que sea el Señor el que nos guíe, el que nos ilumine y el que cambie no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón. Siempre decimos que la palabra de Dios cumple su efecto cuando realmente transforma nuestras vidas, cuando la podemos aplicar a cada uno de nuestras vidas y en nuestro diario vivir. Entonces, gracias por acompañarnos. Cerremos nuestros ojos y entreguémosles este espacio a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que estamos teniendo como familia, Señor. Gracias porque tu presencia está en cada uno de los hogares que hoy se están conectando por medio de esta transmisión. Señor, te pedimos que te muevas de una manera sobrenatural y aquellos lugares, aquellos hogares, Señor, en donde por alguna circunstancia específica hay conflictos, hay dificultades y hay problemas, Señor, que seas tú, Padre Santo, llevando esta palabra para que las personas transformen y cambien su manera de vivir, su manera de actuar, Señor. Tú nos has dado una familia y allí donde nos has plantado es porque tú quieres hacer tu voluntad, Señor, por intermedio nuestro. Por eso te pedimos, Señor, que cualquier cosa que se levante en contra de la unidad familiar no prospere, Señor, en los hogares. Por el contrario, que la armonía, el gozo, la alegría y la paz sea lo que reine en cada uno de los hogares que hoy se están conectando, Padre. Ayúdanos, danos sabiduría. Sabemos que no todo lo sabemos, Señor, y que a veces creemos que las cosas las podemos manejar, pero muchas veces se salen de nuestro dominio, se salen de nuestro control y por eso necesitamos tu dirección. Padre, sin tu apoyo, sin tu presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares sería imposible salir adelante. Por eso te pedimos, Señor, que nos guíes, Padre, que nos muestres aquellos detalles, aquellas cosas que estamos haciendo mal, Señor, para que podamos corregir, para que podamos nuevamente tener una convivencia llena de armonía, Señor, una convivencia pacífica, en donde podamos apoyarnos, en donde nos aceptemos, Señor, en donde podamos ver las cosas de valor que cada uno de los integrantes de la familia tiene. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que nos lleves esta noche y durante estos minutos a tu presencia, Señor, que seas tú hablando por intermedio nuestro y que tu palabra llegue, Señor, y como lo dije al principio, transforme vidas, Señor, transforme hogares, transforme relaciones, Señor. Tú nos creaste para vivir llenos de tu presencia, pero también para tener relaciones con nosotros mismos, contigo y con los demás.
Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das. Gracias, Padre, porque sabemos que si lo pedimos en unidad, Señor, tú lo vas a hacer. Y hoy, Señor, desde este lugar, desde Chía, Colombia, Señor, te pedimos que tu Espíritu se mueva de una manera sobrenatural en cada uno de los hogares, Señor. Y que allí donde existe alguna duda, algún conflicto, algún problema, Señor, que seas tú, Padre Santo, revelándole a cada persona cómo debe actuar para solucionar ese inconveniente, porque tú nos has llamado a ser hijos de paz, Señor, a ser hijos que transformemos el mundo, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas, pero no podemos estar en tinieblas en nuestro hogar, no podríamos desarrollar la labor y el motivo por el cual tú nos has llamado si desde nuestra familia, Señor, no tenemos paz y no tenemos esa armonía. Ayúdanos, Señor, protege nuestra familia, guarda nuestra familia y que esta sea un buen motivo, Señor, para seguir creciendo en tu presencia. Dios bueno, gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, nos has enseñado que las relaciones se deben regir de acuerdo a lo que tú has estipulado allí. Señor, gracias porque sabemos que en ella podemos confiar porque tú eres el inspirador, Señor. Gracias porque en esas relaciones sabemos que las que más causan dolor son aquellas que contemplan la mala situación entre los hijos y los padres. Gracias, Señor, porque en ella nos vas a enseñar el día de hoy con tu palabra, que es la única que vale, cómo podemos construir una relación adecuada y armónica con nuestros hijos. Sabemos, Padre, que no somos perfectos. Sabemos que nos falta mucho por aprender, independientemente de la edad que tengamos. Sabemos, Señor, que a medida que vamos aprendiendo tu palabra, tú nos llevas, Señor, a ser más completos y a que podamos tener una relación cordial, amable y en unidad con nuestros hijos. Te amamos, Padre, y te dedicamos este espacio solamente para ti. Amén y amén. 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 Bienvenidos nuevamente, un abrazo fraternal con todo el amor desde este lugar, desde nuestra casa y desde nuestra residencia. Llevamos ya, con esta sería la tercera estudio bíblico en el cual estamos tratando el tema de resolución de conflictos. Hemos considerado y en cabeza de nuestro pastor Giovanni Solano nos ha encomendado que tratemos este tema porque ha sido bien difícil la situación que se está viviendo en esta cuarentena, en este tiempo de aislamiento entre las familias. Entre las familias, no solamente las familias creyentes, sino también en las familias que no conocen del Señor. Y esto ha generado una gran cantidad de dificultad, sobre todo violencia de género, violencia con los hijos. Y creemos que este tiempo es importante para conocer seguramente muchas de las cosas que nosotros hablamos, muchas de las cosas que tratamos, ustedes ya la conocen, pero a veces es importante que interioricemos esa enseñanza, que no solamente la escuchemos, sino que llegue a nuestro corazón y podamos transformar nuestras vidas y transformar esas relaciones. Dios nos mandó y Dios quiere que vivamos una vida abundante, y esa vida abundante es una vida en paz, una vida con tranquilidad, no sin problemas, porque todos tenemos problemas, pero sí una vida tranquila. Hemos hablado acerca de qué son los conflictos, hemos hablado acerca de cómo determinamos un conflicto y por qué se generan los conflictos, y el viernes pasado estuvimos hablando acerca de la relación de pareja y cómo las diferencias entre el hombre y la mujer pueden generar conflictos si realmente no conocemos cuál es cada una de esas diferencias, cómo se comporta la mujer, cómo se comporta el hombre en determinadas circunstancias. Pues bien, hoy queremos incluir a los hijos, parte indispensable de una familia. Son los hijos los motivos por los cuales muchos de nosotros, los padres, trabajamos, luchamos para darles a ellos un bienestar. Entonces es muy importante también saber cómo solucionar los conflictos con nuestros hijos, cómo solucionar aquellos problemas que se generan entre padres e hijos. Amados, tener una convivencia normal, siempre va a existir conflictos, siempre van a existir peleas o desacuerdos, y mucho más
en este tiempo en donde estamos obligados a tener una convivencia intensa todo el tiempo, pues es normal y es casi imposible que no se generen conflictos, y sobre todo esos conflictos entre los padres y los hijos, porque los hijos van a querer hacer su voluntad, porque los hijos van a querer expresar lo que ellos sienten, cómo lo están viviendo, y seguramente van a querer pasar por encima el pensamiento de los padres. Entonces encontramos unos hijos que están tratando de hacer su voluntad, pero también están los padres que muchas veces quieren imponer la autoridad sobre esos hijos. Y esto va a generar roces, y es una guerra de voluntades, ¿cierto? Es una guerra de egos. Y pienso que cuando existen en los hogares hijos adolescentes, pues es muy complicado también, porque estos hijos lo que quieren es expresar una libertad, hacer las cosas como ellos creen que debe ser, y quieren asumir eso, asumir que son libres para hacer y tomar decisiones que seguramente por su corta edad no tienen todavía la capacidad de hacerlo. Entonces lo que vemos es que hay diferencias también entre los padres y los hijos, entre criterios, entre voluntades, pero sobre todo se genera mucho roce, mucho conflicto cuando realmente no llegamos a un acuerdo. La Biblia es clara. La Biblia en 2 de Timoteo 2, 23 y 36, 2 de Timoteo 2, 23 al 26, en la versión Nueva Traducción Viviente que voy a leer, la Biblia nos da muchos consejos acerca de cómo debemos manejar los conflictos en todo sentido, con la pareja, con los hermanos, con los tíos, pero también lo podemos aplicar a esos conflictos que tenemos como padres y como hijos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 23 al 26, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Cómo pueden los padres manejar de una mejor manera los conflictos que se presentan con los hijos, tanto en la niñez como en la adolescencia? Creería que esa es una pregunta que nos hacemos los que ya hemos tenido bebés, los que hemos tenido hijos adolescentes o en este momento los tenemos, y cuando ya son mayores. Del pasaje de Timoteo que leímos, yo creería que podemos extraer algunas sugerencias. En primer lugar, y es muy importante, yo lo he asumido como mío, debemos saber que inevitablemente tendremos desacuerdos con los hijos, porque es que uno piensa que porque son los hijos no vamos a tener ningún problema con ellos porque son criados por nosotros. Y sí es cierto, vamos a tener desacuerdos con ellos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo de argumentos en donde argumenta y dice necios y sin sentido, implica que la inmadurez de un niño a veces lo motiva a argumentar. Cuando tú le dices algo y él responde de manera argumentativa, no dice solamente sí, señor, o no, señor, sino que te replica sobre aquello que tú le estás diciendo. El hijo no siempre entiende por qué es importante ir a dormir a las 9, a las 10 o a las 11 de la noche a la hora que tú como padre le has establecido, o por qué tiene que realizar ciertas tareas cada hora o cada mes o lo que tú le estés explicando. Por ejemplo, no entiende por qué debe tender su cama todos los días y en horas de la mañana, lavarse los dientes, ordenar la habitación o las razones por las cuales no puede salir de noche. No entienden por qué tú le estás diciendo o le estás imponiendo esas normas o esas reglas. De todas maneras, también es importante mirar el punto de vista de ellos, porque los hijos se quejan
de que los padres siempre tienen la última palabra. Entonces aquí mando yo y eso es lo que digo yo. Dicen que cuando ellos opinan sobre algo, la respuesta de los padres es que no se meta en lo que no saben. En muchas familias sucede eso. Estas diferentes posturas producen verdaderas guerras y pueden ser guerras verbales entre unos y otros, y sé que también se presenta lucha de poderes. ¿Quién manda más? ¿Tú, que eres el padre, o el hijo? Por un lado, los padres temen perder su autoridad, y de otro lado, los hijos se niegan a aceptar las reglas que le limitan esa libertad que ellos quieren tener. Cuando un padre cierra una discusión con la frase "aquí se hace lo que yo digo y punto", o el hijo se retira enfadadísimo de la habitación, pues esto solo demuestra una falta de argumentos. Ni el uno ni el otro tiene argumentos y es un temor a perder el poder. Padres, nunca olviden que los adultos somos nosotros, los adultos son ustedes. Así es. Y es que el conflicto puede ocurrir cuando los padres piensan que deben imponer su autoridad y lo hacen, no importa, así tengan que usar la violencia por las malas. Cuando los padres creen que tienen que imponer la autoridad, es allí donde empiezan a generar conflictos con sus hijos. Cuando lo correcto de un padre es que eduque con amor, valore la libertad de opinión de sus hijos, que los acepte sin agredirlos, siendo coherentes. Nosotros los padres debemos ser coherentes porque debemos decir y hacer, no simplemente ordenar y no hacer, porque ahí es donde ellos van a empezar a argumentar también. Debemos valorar la opinión, pero debemos buscar los acuerdos de tal manera que se llegue a esto, a buscar la solución de un conflicto sin necesidad de intimidar a la otra persona. Mira lo que dice el versículo 23, dice: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. No te metas en discusiones necias y sin sentido. Tú lo decías, los muchachos ahora argumentan, quieren argumentar, entonces el papá replica y no está bien que nosotros entremos en ese tipo de discusiones cuando realmente no tiene sentido. Un segundo consejo que podríamos sacar también de este escrito que Pablo le da a Timoteo es que los asuntos sin importancia no merecen ser, vale la pena discutirlos. Cuando un asunto no tiene importancia, no merece una discusión. O cuando el papá, la mamá o el hijo están cansados y queremos solucionar, es mejor darle tiempo, es mejor buscar la mejor ocasión para que podamos resolver ese conflicto. No está bien que lleguemos en determinado momento cansados a solucionar un conflicto. El mejor momento debemos buscarlo, o sea, no podemos llegar cuando estemos cargados con otra situación a solucionar conflictos con nuestros hijos. Lo primero que debemos hacer es dejar que se decanten las cosas, que se enfríe la situación, porque yo no puedo responder y mi mente no responde de la misma manera cuando estoy acalorado, cuando estoy ofuscado. Seguramente voy a tener malas palabras, voy a tener malas acciones, y esto, en lugar de solucionar el conflicto, lo que va a hacer es que lo vamos a agrandar. Cuando nosotros enfrentemos un conflicto con nuestros hijos, debemos tener calma, pedirle a Dios mucha sabiduría, que nos llene de sabiduría, pero también que nos dé dominio propio. Tú lo dijiste, no olvidemos que los adultos somos los padres. Somos nosotros. Somos nosotros los padres, no debemos olvidar de eso. Por eso es importante el dominio propio. Y en estas circunstancias de conflicto, las emociones están a flor de piel, y es posible que esas diferencias, el enfado o la ansiedad nos lleven a perder la razón. Y allí vamos a dar palabras que van a herir, y que lo que decíamos, no vamos a solucionar un conflicto, sino lo que vamos a hacer es agrandarlo. Para solucionar un conflicto es muy importante saber escoger el momento para conversar, para dialogar, para llegar a acuerdos, pero también no podemos dejar pasar mucho tiempo después de que se ha cometido algo o que tenemos un evento que debemos discutir.
O sea, necesitamos buscar el momento, pero no está bien que sea cuando estamos acalorados. Sin embargo, tampoco debemos dejar pasar mucho tiempo para que el tiempo lo tape o se calme. Saber el momento indicado para enfrentar estas situaciones puede hacer una gran diferencia en donde vamos a encontrar una solución a ese conflicto. Y hay que hablar con claridad y atender las molestias y llegar a acuerdos que nos ayuden a mantener esa unidad familiar. Debemos entender de que nuestra posición es hablar claramente con nuestros hijos y llegar a acuerdos, no estando acalorados, no teniendo un enfado, sino al contrario, manteniendo la situación en calma para que ellos puedan entender de qué es lo que estamos hablando. Miren que lo que está hablando en este momento mi esposo tiene que ver exclusivamente conmigo como adulto, con mi comportamiento. Por eso las palabras amables y la cordialidad hacen que el conflicto se vuelva agradable. Pero si es un conflicto agradable, quiere decir que se tiene la calidez para poder solucionarlo. Tengo que estar tranquila, tranquilo. Mucho más en este tiempo en donde estamos en una convivencia intensa. Necesitamos una dosis extra de tolerancia, pero sobre todo yo creería que mucha comprensión. Mira la frase: padres, hagan agradable estos momentos de estar en casa juntos. Recuerda el versículo 24 que acabamos de leer. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Como tercer punto, podemos tener en cuenta 3 actitudes importantes en los conflictos entre padres e hijos. Ya venimos a otro espacio. Es estar seguro de tratar a su hijo con bondad, siempre con bondad. No gritarle, ni tampoco expresarle palabras vulgares y mucho menos hirientes, porque de esa manera no vas a lograr lo que se propone el Señor para nosotros como padres. Debemos añadir una actitud de perdón, como lo hablábamos en la ocasión anterior. El perdón no es solamente entre la pareja, sino también una actitud de ir del perdón a la bondad. Y también es muy importante mostrarnos verdaderamente humilde, haciendo que las necesidades del hijo se vean importantes, más importantes incluso que las nuestras. No haciendo, digo yo, haciéndonos, sino realmente observando que esas necesidades del hijo son más importantes, porque debemos tener en cuenta que ellos nos ven como autoridad, y al vernos como autoridad piensan que nosotros siempre vamos a querer ser más. Y eso lo vemos en muchas partes. Vemos padres egoístas, pero sobre todo padres orgullosos. Déjeme decirle que cuando nosotros decimos padres nos referimos al papá y a la mamá. Entonces, esto requiere que aprendamos palabras amistosas y que traigan paz. La boca es muy importante, la manera en que nos expresamos en el momento de la reprensión. Y mire que esto que estamos diciendo es independientemente de la edad del niño. No importa que sea infante o que sea adolescente. En cualquier edad debemos comportarnos como adultos, pero con el respeto y la forma humilde que el Señor nos ha dado para que le podamos enseñar con esas palabras amistosas lo que ellos deben aprender. Papá y mamá, no temamos reconocer delante de nuestros hijos que como seres humanos, porque somos seres humanos, debemos tener muchas áreas nosotros por mejorar. No somos totalmente perfectos, ni tampoco perfectos. Nosotros tenemos defectos en nuestro carácter y los niños también, pero ellos, los jóvenes, los niños, están en crecimiento. Cuando nos amamos sin herirnos, la relación evidentemente, y tenga la seguridad, hermano y hermana, que se fortalece. Recordemos el versículo 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad, con ternura, con ese sentimiento que en muchas ocasiones no podemos tener. Tal vez Dios nos dé un corazón
y aprendamos la verdad. Así es. Hemos visto ya tres aspectos que podemos sacar de esta lectura bíblica, de esta porción de la Biblia. Lo primero que vimos es que es inevitable que los conflictos se presenten. Es decir, siempre vamos a tener conflicto. Lo segundo es que debo buscar el momento apropiado para resolver el conflicto. No debo hacerlo en el momento en donde las emociones están a flor de piel. Y lo tercero que vimos y acabas de explicar es que debemos ser como adultos bondadosos y humildes con nuestros hijos. Amén. Reconocer Así es. que como seres humanos nos equivocamos. No por ser ellos los hijos, son los que deben asumir siempre esa actitud pasiva, esa actitud de simplemente ser obedientes a costa de lo que sea. Debemos reconocer que nos equivocamos. Y como cuarto, debemos entender que hay que darle tiempo al hijo para que cambie su mente. Debemos darle tiempo. Queremos que ellos sean como nosotros. A veces exigimos y los llevamos a que deben pensar de la misma manera y actuar de la misma manera. Así como hay diferencias entre el hombre y la mujer, también los hijos tienen diferencias, también los hijos son diferentes. Y lo que nosotros debemos hacer es darle tiempo para que él cambie su manera de pensar. Puede ser que él necesite más tiempo y nosotros debemos darlo y asumirlo, porque creeremos que cuando él tome esa decisión, cuando él recapacite acerca de lo que nosotros le estamos diciendo, seguramente vamos a ganar. Vamos a ganar en relación, van a ganar los dos, va a ganar el padre y va a ganar el hijo. No entramos en esa guerra y en ese conflicto de palabras y le estamos dando tiempo a que él desde su interior puede reaccionar. Cuando hay fervor en la batalla, entonces las cosas se dicen de una manera diferente. Pero cuando las cosas están tranquilas, vamos a recapacitar y vamos a mirar que el uno o el otro puede tener razón. Lo que debemos hacer es no disimular los defectos. Yo me equivoco y tú también te estás equivocando. Entonces lo que podemos hacer es reconocer esos defectos, resaltar las virtudes, que eso nos harán que nos acerquemos más. Cuando yo llego con palabras afirmativas hacia mi hijo, estoy dándole la oportunidad de que él también se afirme y podamos llegar a entendernos. No simplemente estamos siempre regañando, siempre denigrando, siempre diciendo es que haces mal las cosas, sino debemos resaltar esas virtudes y hacer que la convivencia cada día mejore. La influencia de los padres queda impresa en la vida y en la mente de los hijos. Nosotros tenemos una gran oportunidad de influenciar en la vida de nuestros hijos, porque somos los padres los que vamos a impregnar a ese hijo de una nueva vida, de unas nuevas conocimientos, y por eso es muy importante que nosotros con el ejemplo podamos influenciar en ellos, que tengamos esa posibilidad de reconocer que nos equivocamos, que ellos tienen un valor y que pueden salir adelante de acuerdo a nuestras enseñanzas. Es por eso muy importante siempre tener esa influencia y reconocer de que somos una influencia, pero debemos ser siempre influencia positiva. Otro factor importante es que el hijo debe saber que es amado por sus padres, que las cosas que está haciendo y las cosas que nosotros muchas veces, a veces entre comillas, le prohibimos, lo hacemos por el bien, lo hacemos amándolos, no para molestarlos. Y debemos entender que ellos tienen dificultades y que van a cometer faltas, y entonces es allí donde yo debo ser humilde y perdonar. Una de las maneras de mostrarle amor a un niño y a un jovencito es tomándonos el tiempo suficiente para educarlo, para guiarlo y para enseñarle acerca de la vida. Cuando yo le dedico tiempo a mis hijos, le estoy dando ese tiempo que representa amor para ellos. Uno cuando llega adulto recuerda mucho los tiempos que tuvo con el padre, no tanto la información que le dio acerca de matemáticas o de química, sino aquellos momentos especiales con los cuales pude tratar con mi padre. Por eso es importante tener tiempo especial y tiempo especial con nuestros hijos para demostrarle
nuestro amor. Y algo muy importante es que el amor a Dios no se impone. O sea, nosotros no podemos imponer el amor hacia Dios. El amor hacia Dios se modela, se inspira y se transmite de padres a hijos, cuando este amor realmente hace parte de nuestro diario vivir. Yo no puedo transmitir el amor hacia Dios, que mis hijos amen a Dios, si ellos no ven que yo lo hago, si ellos no ven que yo tengo una vida devocional, que yo tengo una vida de oración. No le puedo exigir a mi hijo que lo haga si yo no lo estoy haciendo. Y hablábamos anteriormente de que nosotros como padres debemos ser coherentes, hacer, decir y hacer las cosas. Hay un doctor, hay un psicólogo cristiano de apellido Brandon, y este psicólogo dice que un padre es un socio con Dios en hacer discípulos de sus hijos. Un padre es un socio con Dios en hacer discípulos de sus hijos. Y siendo así, entonces es muy necesario conocer lo que la Biblia dice acerca de cómo debemos educar a nuestros hijos. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestro manual de fe y de conducta, debemos entender de que trata sobre todos los temas, y es muy importante entender lo que la Biblia dice acerca de la educación hacia los hijos. Una de las mayores consultas que uno escucha de las personas y de los hermanos de la iglesia tiene que ver con la forma en que debemos corregir a nuestros hijos. Y día tras día en estos tiempos es mucho más complejo cuando existe la gran tendencia de que los niños no deben ser maltratados. Y es evidente que las expresiones son diferentes y hay que tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor respecto de la corrección. Es diferente decir que vamos a corregir un niño a que lo vamos a maltratar. La Biblia aconseja en Proverbios 22:6, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Instruye al niño en su camino, y cuando un niño o un joven es instruido, siente confianza porque sabe a dónde se dirige. Se siente con tanta confianza y con tanta tranquilidad que se deja dirigir. Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Y el Proverbio 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. El mejor tiempo para comenzar a instruir al niño es desde muy pequeño. No podemos esperar a que el niño de los 0 a los 5 años haga lo que quiera para que después, cuando tiene 12, 13 o 14, empezamos a establecerle límites. No, desde muy temprano el niño ya debe tener unos hábitos de disciplina. Por ejemplo, lavar los dientes, lo que hemos dicho antes, guardar sus juguetes, prestar sus juguetes a un amigo para que no sea egoísta, ir a la cama a cierta hora, asistir a la iglesia, y se van formando esos hábitos en los niños y va formando el hábito, la disciplina. Entonces es una manera de ir moldeando la vida del niño de una manera suave, ya que aún son tiernos y se les puede corregir. Cuando lleguen a grandes puede ser demasiado tarde si su vida creció sin alguna dirección y los malos hábitos ya están muy arraigados. Ser padres no es una tarea fácil para nadie. Muy probablemente usted sienta que es fácil cuando los niños son muy pequeños, de los 0 a los 3 años, pero ya más adelante empieza a darse cuenta que el niño empieza a pensar. Con este mundo en donde la internet, las comunicaciones les llena tanto su mente, empiezan a reprender ciertas cosas que incluso nosotros como adultos decimos. Así es, una cosa que es muy importante es tomarnos el tiempo para hablar con los hijos y explicarles qué fue lo que hizo mal. Porque muchas veces viene la corrección, pero el hijo no entiende qué ha pasado. Por eso es importante tomarse ese tiempo y decirle: mira, esto lo hiciste mal. Y luego sí aplicar la disciplina necesaria.
como dice la Biblia, el padre que ama, disciplina. El padre que ama, disciplina. Para un padre cristiano, la mejor opción para resolver los conflictos está en la oración. Amados, la oración es fundamental para la resolución de conflictos con los hijos, con la esposa, con los hermanos, para todo. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes y debemos usarla. Y cada vez que oremos por nuestros hijos, pidámosle a Dios de manera específica: Señor, ayúdale a cambiar sus malos hábitos, su corazón, su rebeldía, porque es en la oración en donde vamos a ganar esa batalla. Es allí entregándolos en las manos de Dios, que Él los cuide, que Él los proteja. Si nosotros hacemos esto y vivimos una vida de obediencia a Dios, si nosotros como padres lo estamos haciendo, vivimos en una vida de obediencia a Dios, amados, los conflictos entre padres e hijos serán más llevaderos. Vamos a poder, se van a presentar, como lo estamos diciendo, pero se van a presentar de una manera diferente. Seamos buenos hijos e hijas de Dios y seremos un modelo para poder llevar a nuestros hijos y que ellos observen lo que nosotros realmente hacemos día a día, que predicamos, pero que también estamos haciendo. Y no queremos terminar esta charla y este estudio sobre cómo resolver los conflictos entre padres e hijos sin hablarle también a los hijos, porque es que los hijos son parte del conflicto. Y en este momento, a ustedes hijos que nos escuchan, es sabio recibir el consejo del padre. Es sabio recibir el consejo de un padre y las palabras de amor de la madre. Es sabio valorar el sacrificio de quienes lo han traído al mundo, de quienes lo han criado. Y es muy necesario valorar en este tiempo, porque es que las cosas y el tiempo está pasando supremamente rápido y muchas veces nos enfrascamos en discusiones que no tienen sentido y no estamos dando el valor suficiente a esa unidad familiar. Por eso, hijo, respete a sus padres. Amén. Ame a sus padres y entiéndalos también. Así como uno de padre debe entenderlos, ustedes también tienen esa capacidad de poder entender, pero sobre todo respetar a sus padres. Es en familia en donde podemos soñar. Es en familia en donde podemos dialogar. Es en familia donde podemos confiar. Y esto no significa que no vamos a encontrar dificultades, pero cuando hay amor, luchamos por mantenernos siempre unidos. Amén. Cuando existe el amor, ese es el motor que mueve para que todas las cosas se transformen, para que todas las cosas cambien y no podamos darle pie a esos conflictos. Quiero cerrar leyendo Efesios, el capítulo 6, y voy a leerles el versículo del 1 al 4, porque es allí también en donde nos dan consejos acerca de cómo debemos no solamente manejar los conflictos, sino qué debemos hacer como padres y qué deben hacer ustedes también como hijos. Dice así: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Amén. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Tendrás larga vida en la tierra. Y padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Amarnos, respetarnos, honrarnos, porque a eso nos ha enviado Dios. Amados, muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente. Esperamos que este tiempo haya sido un tiempo de reflexión en donde ustedes puedan tener herramientas. Seguramente, como lo decía al principio, todo esto seguramente lo hemos escuchado, pero qué bueno volverlo a recordar. A veces se nos olvida, a veces el calor de la discusión hace que cometamos errores. Pero siempre, siempre tengamos a Dios presente y que Dios siempre esté en nuestras vidas. Vamos a terminar en oración. Queremos saludar nuevamente a todas las iglesias Misión Familia
y decirles que sigamos teniendo fe y esperanza, porque a pesar de la circunstancia por la cual estamos pasando en todo el mundo, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que el Señor está siempre al lado nuestro. Muchísimas gracias por estar en este tiempo, y vamos a cerrar en oración para que el Señor nos ayude a ser sabios y a darnos ese dominio propio que necesitamos como padres y como hijos para resolver los conflictos. Amén. Señor, hoy queremos decirte que hemos escuchado tu consejo. Gracias, Padre, por recordarnos muchas de las cosas que a veces sabemos, lo tenemos en nuestra mente, pero muchas veces el calor de las discusiones nos llevan a perder el control. Señor, danos dominio propio, danos sabiduría, pero sobre todo, Padre, danos el amor suficiente para poder entender, Señor, que somos diferentes, que cada ser humano que tú has creado, lo has creado con una identidad, con un propósito diferente. Somos únicos, Señor, no somos iguales, Padre, y en esa diferencia, Señor, debemos aceptarnos, debemos comprendernos, debemos apoyarnos. Tú nos has plantado en una familia. Hoy tenemos una familia y te damos gracias por esa familia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des ese entendimiento de cómo, cuándo y qué debemos hacer en cada situación. Que las cosas sencillas, que las cosas que no tienen significado, que no nos aportan, que no construyen, Señor, no sean elementos que nos lleven a tener guerras, a tener diferencias, Señor, sino que por el contrario podamos entenderlas, podamos manejarlas y podamos salir adelante en familia y en unidad. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ver a cada uno como un ser humano, como un hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a ver a nuestros hijos para no lograr y que nosotros seamos piedra de tropiezo, Señor, y que podamos de pronto desesperarlos y que ellos cambien o tengan una actitud negativa hacia la vida. Señor, danos mucha sabiduría para comportarnos a nosotros como padres, porque somos ejemplo, porque estamos influenciando a cada hijo que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a ser como esos guerreros, Señor, que los hijos son como las flechas, Señor, y que ayúdanos a mandarla, esa flecha, esa saeta, lo más lejos posible. Ayúdanos que así sea, Padre Santo. Danos la sabiduría. Y a los hijos también, Señor, ayúdalos a respetar, a amar sobre todo a sus padres. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor. En este momento, Padre Santo, yo te quiero pedir por aquellas familias que se encuentran destruidas en su relación padres e hijos. Señor, yo te pido que hagas un milagro, Padre Santo, y que llenes los corazones de estas personas para que puedan entender que solamente tú puedes hacer transformación de esa mente para que baje el corazón, para que puedan ser expendedores, pero de amor, Señor, de abrazos, de muchas cosas que necesitan nuestros hijos, de que podamos entender, Señor, que como padres debemos cambiar cierto tipo de actitudes que no son ejemplo para ellos. Ayúdanos, Señor, a entender y danos sabiduría, Señor, para poder hablar sin palabras vulgares, sin palabras grotescas, sin palabras que denigren su dignidad. Te amamos, Padre, y sabemos que tú harás el milagro y muchas familias serán restauradas en sus relaciones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre bueno, gracias por tu palabra. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Recuerden que para estos temas acerca de la resolución de conflictos, las iglesias de Misión Familia tienen gente que ha sido preparada, que tiene el conocimiento suficiente para poder orientarlo. Y amados, no duden de acudir. No duden de acudir a sus pastores, al pastor Giovanni, a la pastora Elena, al grupo pastoral que tienen en Misión Familia Tampa, a Ricardo y a Marta en Bogotá, a nosotros, mi esposa Maribel y mi persona. Cuando tengan esa necesidad, estamos abiertos, estamos dispuestos para ayudarlos, para orientarlos, para apoyarlos. No temamos pedir consejo, no temamos pedir orientación, porque tenemos esa herramienta y aprovechen, pueden aprovechar. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes. Dios les bendiga, amén. Danzando.